Gracias por la invitación, por este insumo de autoestima, yo diría, ¿no? Venimos todos con una autoestima muy alta para esta presentación y por la presión del tiempo, ¿no? Vamos un poco justos, con lo cual intentaré explicar todo lo que tenemos. La presentación, lo cierto es que es densa, demasiado densa, pero bueno, vamos a ver si lo puedo ir explicando de a poco y se entiende un poquito lo que quería mostrarles. Hemos titulado la presentación El uso de la inteligencia artificial en los medios ante el paradigma de Internet infinito, ¿no? Es como un poco llamativo, vamos a ver si lo explicamos. Y he querido empezar con una slide que utilizamos el año pasado, porque utilizamos esta tecnología de DALL-E para crear una imagen de Panamá, obviamente pues recreada, ¿no? Y logramos esta imagen en azul con este prompt para generar con estos tonos azules, ¿no? Conseguimos estas dos imágenes. Esto se hizo hace un año con la primera versión de DALL-E, que como saben es la solución de Microsoft, de OpenAI, para generar imágenes virtuales. Lo cierto es que así empezamos la presentación el año pasado y la acabamos con estas slides. Los que participaron a lo mejor se recuerdan que no es una imagen recreada, sino está hecho con algo mucho más complicado que un prompt, que está hecho con la realidad, ¿no? Porque era el amanecer desde acá, desde el Hotel Sortis, hace un año, y comparábamos pues, bueno, esa imagen recreada en tonos azules con esta imagen de la realidad. Lo que hemos hecho este año es tratar de recrear esta imagen con la nueva tecnología. Esto ya es DALL-E 3, y la verdad es que el resultado no ha ido nada mal, porque esto es lo que me ha dado DALL-E 3 con un prompt muy similar para recrear un amanecer desde la habitación de un hotel en Panamá, y la realidad es que no está mal el resultado que genera, un poco para ver cómo en un año evoluciona la tecnología, ¿no? Esto no es Midjourney, hay herramientas mucho más avanzadas, pero cómo esa misma herramienta en un año da imágenes tan diferentes. Así que bueno, vamos a arrancar presentándonos un poco. Los que ya nos ubican conocen lo que es Iberus, los que no, nos gusta llamarnos que somos un ecosistema para el desarrollo tecnológico porque hacemos muchas cosas. Lo cierto es que la compañía casi llegamos ya a los 3.000 profesionales, no solo trabajamos para medios, para muchos otros ámbitos, obviamente. 130 millones de ingresos en el ejercicio del año pasado, 25% de crecimiento anual y 42 áreas de especialización, que es relevante porque una de esas áreas de especialización es precisamente para el sector de media y es un poco lo que representamos. La compañía está en un plan de desarrollo internacional muy ambicioso y muy activo. Ya llevamos 11 delegaciones, proyectos en 32 países y aperturas de oficina. En América, por ejemplo, en Buenos Aires, la que Iberus tiene con el grupo Clarín, como una iniciativa muy reciente. Lo mismo en Bogotá, también en Ecuador, en Quito, en Ciudad de México, en Nicaragua, obviamente en Miami, con lo cual mucha presencia en América Latina y creciendo, y obviamente también en Europa, de donde venimos, ¿no? Como les decía, una de esas áreas de especialización es la que representamos y tenemos mucha experiencia en ámbitos de inteligencia artificial en otras áreas más allá de medios, ¿no? Acá les hemos traído algunos ejemplos de cómo lo estamos aplicando en áreas del sector público, en áreas de retail, en áreas de publicidad, mucho más cercano a medios, en áreas de tecnología, cómo la inteligencia artificial ayuda a desarrollar software. Nosotros lo aplicamos nosotros mismos y ayudamos a otras compañías también a desarrollar software con inteligencia artificial, y también en lo que se llama Industria 4.0. Por lo tanto, hoy hablaremos mucho de medios, pero obviamente la inteligencia artificial tiene un impacto en muchos otros ámbitos, y una de las ventajas de Iberus es que gracias a esta experiencia hay muchas cuestiones que luego podemos aplicar en nuestra experiencia en medios. Dentro de este ámbito de áreas de especialización, los que más nos conocen por Shalom, que es nuestro CMS de gestión de contenidos, con mucha presencia y mucha experiencia. Acá, por ejemplo, con Listín Diario, con Gema, también estaba por ahí Diego en el tiempo, también lo tenemos funcionando. Mucha presencia también en España, la edición de Huffington Post, muy interesante, edición de México, por ejemplo, Vanguardia. También hay algunas referencias también en Italia, Gaceta Corriere. En total son más de 50 instalaciones de nuestro software. Si contamos todos los usuarios y editores que en algún momento tienen que entrar en la aplicación, hablamos de más de 2.500 y más de 400 millones de browsers únicos, con más de 5.000 millones de páginas vistas en global, lo que utiliza y lo que representa la herramienta. Así que bueno, si tenemos que hablar de la inteligencia artificial en los medios, en esto del Internet infinito, lo que muchos me han dicho estos días es: David, ¿qué es esto del Internet infinito? Y es una pregunta oportuna, porque hablamos de un nuevo paradigma, pero habrá que explicarlo. Y sobre todo, hoy me gustaría hablar de tres cosas, a ver si lo logro, para explicar esto del Internet infinito. Lo primero será hablar de tirar piedras a un río, puede ser un pantano también.
Lo segundo será hablar de las huevas de pescado. Es muy importante que hablemos de las huevas de pescado, luego verán por qué. Y lo tercero es de Andrea Gasa. Si logro hablar de estas 3 cosas y que ustedes entiendan lo que es Internet infinito, algo hemos logrado. Así que este es mi compromiso. A ver si lo logramos, ¿sí? A ver si lo logramos. Internet infinito. Les voy a mostrar 3 cosas que seguro que ustedes lo reconocen. Seguro. ¿Tienes una empresa en la que te inviertes la mayor parte de tu tiempo? En una boda destino, ¿quién paga? Lo reconocen, ¿verdad? TikTok, Instagram, Facebook, esta sensación del scroll infinito, ¿no? Este swipe con el dedo que nos lleva a tener la sensación de que nunca se acaba el contenido, de que en realidad siempre puede haber algo más, siempre puede haber otro vídeo, puede haber otro contenido, esta experiencia de todo en vertical. Se genera como un sentido hasta, me decía alguien, de ansiedad, ¿no? Cuando veo estas páginas de cuánto contenido por ver, cuánto contenido por absorber y qué difícil poder absorberlo todo, ¿no? Esto es lo que se llama scroll infinito, tiene varios nombres, pero fíjense lo que se ha publicado, y es esta nota que se publicó a finales del año pasado, que dice que el Parlamento Europeo está a favor de prohibir el scroll infinito y lo denominan cocaína conductual. Acá dice que son técnicas adictivas, lo define como mostrar contenido tras contenido sin necesidad de que el usuario haga clic en ningún momento y sin interrupciones que lo motiven a salir de un sitio, y que su propio creador llamó cocaína conductual. Cuando hablamos del Internet infinito, uno de los elementos que nos ilustran en todo esto es este sistema de UX, ¿no? De experiencia en el que algo es inabarcable. Nunca lo voy a acabar, siempre va a haber más vídeos. Por lo tanto, cuando hablamos de Internet infinito, esto es una de las cosas que quiero que entiendan. Cómo las interfaces que actualmente utilizamos para ver el contenido tiene este componente de infinitud. Vamos con el segundo ejemplo. Quiero que vean este vídeo. 3, 2, 1, La gente nos envía vídeos tirando piedras. Es un poco eso. A ver, la cosa empezó en Maquio, en la ría, cuando nosotros tiraron una piedra, pues una cuenta para los del pueblo. Pues así ha sido, una cuenta para los del pueblo, hasta que de repente en verano algo pasó y empezó a subir, empezó a funcionar. Se empezaron a viralizar algunos vídeos y a raíz de eso pues han empezado a subir cada vez más y empezaron a pillar millones algunos con 15 millones de repente. De principios de Navidades ahora hemos triplicado los seguidores. Empezamos en 1000 a principio de verano y ahora casi 1 millón, no tiene sentido, pero... No nos lo teníamos de creer mucho, la verdad. O sea, algunos seguimos pensando que sigue siendo la cuenta de coña que era. Joder, mi mamá está muy impresionada con esto. Mi mamá no entiende qué hago aquí. Está como flipando todavía. Yo lo que espero es que después salgamos todos de acá con una piedra, vayamos al canal de Panamá, la tiremos allá y subamos el vídeo y seamos famosos por piedras tiradas. En la pileta de acá. Piedras tiradas es una cuenta en Instagram de unos chicos de pueblo del norte de España, de Euskadi, que desde su pueblo iniciaron esta experiencia y llegaron a 1,2 millones de usuarios en menos de un año. Si miramos otras cuentas de medios de comunicación en Euskadi, están muy por encima y están muy cerca de los followers de las principales cuentas de medios en España. El segundo concepto de infinitud tiene que ver con esto. Es infinitas las posibilidades geográficas y temáticas que tenemos en Internet. ¿Quién nos iba a decir que a partir de tirar una piedra a una pileta, a un estanque, vamos a generar este volumen? Por eso en Internet hablamos de paradigma infinito. Porque, ¿qué tema puede ser? Hay otra cuenta que se llama saltar arbustos. Va por el mismo camino. Bueno, esto es la recreación. Por lo tanto, vamos con este concepto. Tirar piedras ya, uno de los puntos está bien, vamos por el segundo. Y el tercer ejemplo de Internet infinito tiene que ver con esto. Las contraindicaciones de las huevas de pescado. Segundo punto, huevas de pescado. ¿Son seguras para ti? Mi mujer es una foodie, le gusta mucho la cocina y siempre está buscando recetas, siempre está buscando contenido de cocina. Y el otro día me dijo, mira lo que he encontrado, David, y la verdad es que es muy interesante, es Club Cocina, se llama esta web, ¿de acuerdo? Y acá dice el texto, ¿no? Bueno, habla un poco de una introducción, dice, diversos estudios han identificado que el consumo de las huevas de pescado excesivo o descontrolado puede tener efectos negativos sobre la salud, especialmente en personas con ciertas condiciones médicas. Wow.
En este artículo especializado exploraremos en detalle cuáles son las contraindicaciones de las huevas de pescado y cómo prevenir posibles riesgos al momento de su consumo. Y dije, wow, pues a lo mejor me lo envía porque hay algún peligro que estamos en casa, ¿no? Algo que me extrañó en esta imagen y es que acá dice, huevo o pescado, ¿mejora la salud? ¿Huevos o pescado? Pero hablamos de las huevas de pescado. Dije, bueno, es igual, vamos a seguir leyendo, ¿no? Y hice un poquito de scroll en la nota que me dio mi mujer y vi ventajas, y vamos a ver las ventajas. Dice, lo siento, como modelo de lenguaje de IA no puedo generar opiniones ya que carezco de emociones y subjetividad. Además, no puedo generar una lista de ventajas sobre contraindicaciones. Por favor, proporciona más información o una solicitud específica. Estaré encantado de ayudar en lo que pueda. ¡Wow! Es un contenido hecho con inteligencia artificial, publicado hace un año. Rankeado en puesto 3 de Google ante el keyword contraindicaciones huevas de pescado. Tercer ejemplo de por qué hablamos de Internet infinito. Porque con este tipo de ejemplos que vemos acá, generar contenido tiende al infinito. Es tan barato poder generar contenido que ahora sus medios que generan 200 notas al día, 300, 400. Podemos llegar a 1000, podemos llegar a 2000, podemos llegar a lo que queramos. Es el tercer concepto de por qué el paradigma es infinito. Porque los contenidos tienden al infinito también. Y hablando de generar contenidos y del infinito, tengo otro ejemplo también para este concepto del infinito. Y es el siguiente, es Amazon, que recientemente limitó la cantidad de contenidos de libros que se pueden publicar en un día. 24. En 24 horas 3 libros, no más. Y acá hemos tenido un excelente ejemplo, que es Ismael Lafría, que en 7 años ha publicado 2 libros. Yo no sé qué pensará Amazon, pero yo creo que la productividad de Ismael puede crecer. Porque un autor en un mes puede publicar 90 libros como máximo. Amazon lo limita. Con lo cual, Ismael tiene campo recorrido, creo, newsletters, ¿no? Axios, yo creo que hay una oportunidad para crecer, ¿no? Pero fíjense cómo el infinito ya empezamos a limitarlo. Creo que pronto limitaremos la cantidad de contenidos que los medios podemos publicar. De acá a un año lo veremos, pero puede suceder que al final digan, no, medios de comunicación publiquen 10.000 contenidos al día. Bueno, a ver si está bien, o no, veremos. Por lo tanto, cuando tenemos este volumen de contenidos y esta sensación de infinito, me vino el otro día una cita de un periodista en España, tiene algún tiempo pero es muy oportuna, que dice lo siguiente: en una inundación lo primero que escasea es el agua potable. Tenemos que identificar dónde está el agua potable. En esta inundación de contenido, ¿dónde está el libro de Ismael? ¿Dónde está la nota que no habla de las huevas de pescado, sino de un médico que te ilustra sobre eso? Tenemos que empezar a identificar dónde está el agua potable en esta inundación de contenido. ¿De acuerdo? Así que, por tanto, hablando del Internet infinito, hemos visto que los interfaces nos guían hacia el Internet infinito, la cantidad de contenidos y de propuestas también, y como el contenido también nos guía hacia ese sentido de infinito. De acá viene un poco el paradigma de Internet infinito. Pero hay otro paradigma del que se ha hablado esta mañana y ayer que es muy relevante y que entra en contradicción con este paradigma del Internet infinito, que es el paradigma de la economía de la atención. ¿Qué sucede? En realidad no estamos en un entorno de infinito, estamos en un entorno de suma cero. ¿Qué significa? Que si agarramos el celular y vemos qué hacemos con él a lo largo del día, hay muchísimos estudios, depende de generación, depende de cada país, pero la media es que un celular está activo 6 horas al día. De esas 6 horas al día, la mitad se dice que se utilizan para comunicación, para redes sociales, para informarse. Con lo cual, en mis estadísticas creo que estoy sobre un 7, algo por horas al día, o 8. No queremos que ninguno seamos usuarios medios, pero ya vemos que ese sentido del infinito me dice que en 3 horas al día máximo tengo que competir por el tiempo del usuario para informarle o para mostrarle mis contenidos. Con lo cual, pese a que estemos en un paradigma de Internet infinito, las limitaciones nos las vamos a encontrar. Primero en tiempo, el tiempo del cual vamos a tener que competir por los usuarios, por más que en estas estadísticas de Think with Google nos dicen que muchos usuarios declaran que su actividad es informarse. Otra cosa es que lo hagan o podamos competir para que lo logren, pero estamos ahí en ese sentido de la competencia. Cuando por tanto tenemos que medir y tomar algunos indicadores de si realmente estamos teniendo éxito en esta economía de la atención,
tenemos una serie de indicadores que muchos de ustedes van a identificar rápidamente. Buscamos más usuarios, buscamos más tiempo de permanencia, buscamos menor tasa de rebote, más engagement, más páginas vistas. Los indicadores que miden nuestro éxito están orientados a maximizar el tiempo, el impacto en esta economía de la atención. Y por lo tanto, buscamos posicionamiento, como se ha dicho también estos días, buscamos profundidad del scroll de los usuarios, buscamos recirculación, a veces usamos el clickbait para buscar ese engagement con los usuarios y que cliquen en esa nota y en lugar de decir Messi 2 semanas de baja, decimos ya se sabe el alcance de la lesión de Messi, un clickbait suave. O aplicamos el scroll infinito que veíamos en que el usuario a medida que va navegando vamos cambiando la URL para que genere página vista y enganchamos de esa manera, con lo cual aplicamos este tipo de técnicas también en esta economía de la atención para capturar al usuario. Pero buscando otra cita, ayer se dijo algo en esta sala que también me pareció muy relevante porque tiene que ver en la contradicción con esto. Y es esta cita. Hacer periodismo es más que aparecer en los primeros resultados de Google, porque no podemos orientarnos simplemente al resultado de aparecer primeros y lograr nuestro éxito. No lo dijo ningún periodista, lo dijo Javier Cravier, que estuvo acá ayer, bueno, está acá esta mañana, y lo explicó de esa manera. Le he puesto hasta la fecha de lo que dijo ayer. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, 2 casos de uso, de 2 experiencias. Vamos a seguir con las búsquedas y cómo esto que estamos viendo se puede medir de muchas maneras y el impacto que tiene. Primero vamos a ver este ejemplo, lo que he hecho un ejemplo con un partido de fútbol, yo soy un fútbol que se jugó ayer entre el Real Madrid y el Manchester. Antes del partido yo hice esto. Agarré Google, estoy en ventana de incógnito y busqué canal de televisión, es decir, en qué cadena de televisión, el celular cree que estoy en España, Real Madrid, canal de televisión Real Madrid. Hay varias opciones. El diario AS posiciona muy bien, éxito, indicador de éxito, primera pantalla, top stories, accedo, acepto cookies, me dice Real Madrid-Manchester, fecha, horario, cómo verlo. Real Madrid-Manchester se mide en Champions League por tercer año consecutivo, ok, me enseña un banner de posición, que es sticky, sigo bajando, me dice cómo va en la liga, cosa que no he preguntado, pero bueno, está bien, me muestra otro banner, me da el horario, cosa que ya sé porque quiero ver aquí la televisión, sigo hacia abajo, opción de recirculación, y acá llega la información que estoy buscando, la cadena de televisión. Si lo medimos por estos indicadores, éxito, bien posicionado, tiempo de permanencia, esto dura como unos 50 segundos, hecho scroll depth, he conseguido viewability de 2 banners, éxito. Si lo mido, ha sido un éxito. Yo como usuario diré, bueno, he preguntado por el canal de televisión y he tenido que buscarlo un poco, pero entiendo que debe ser de esa manera, ¿no? ¿Por qué lo hacemos así? Lo hacemos así porque si yo pongo arriba del todo qué cadena de televisión da el partido, entro, lo veo y salgo, Google va a decir mala experiencia, tasa de rebote alta, el usuario no ha encontrado lo que busca, cuando sí lo está encontrando. Tenemos que darle la vuelta para que Google no nos penalice. Y luego suceden cosas como esta. Hice otra prueba muy similar y cambié la búsqueda. Puse canal, televisión, Real Madrid y agregué el equipo rival, que era el Manchester City. Creo que sí. Me equivoqué al darle a buscar, tardé un poco, me tuve que dar 2 veces, pero dejé el vídeo igual. Y sucedió lo siguiente. Google me da la información. La experiencia de uso acá es mucho mejor. ¿El otro es un éxito? Sí, pues este es mucho más. Porque encontré la información en cuanto la miré. Lo que ocurre es que acá me lo da Google. No me lo da el medio. ¿Sí? ¿Y esto a dónde nos lleva? Estos son 22 segundos. ¿Dónde nos lleva? Al zero click search. Búsqueda de 0 click. Una búsqueda que no me proporciona ningún tipo de acceso. ¿Cuántas búsquedas hay hoy en día de 0 click? Tanto en desktop como en mobile, según estas estadísticas, la mitad. Por lo tanto, decimos, en un contexto de Internet infinito, tenemos limitaciones. La primera son el tiempo de actividad. Decíamos que 3 horas para competir con todo lo que tenemos que competir. Y lo segundo es intermediarios que, como Google, la mitad de las búsquedas no van a generar tráfico. Ya no digo de medios, de todas las búsquedas. Como ven acá, en algunas se cambia la keyword, otros van a Google Clicks, es decir, a servicios de Google directamente no me impactan a mí, no son clics válidos, y algunos directamente 0 clics, 25%, 17% en mobile. El usuario recibe lo que busca sin necesidad de llevar a ningún otro sitio. Por lo tanto, tenemos esta segunda limitación
de cómo el cero clic me impacta de alguna manera en esto. Si vemos la evolución del cero clic, hay otro sitio similar web, hace la estadística de manera diferente. Él ya cuenta que en el 2020 estábamos en un 60, no en un 50, por lo tanto hay un crecimiento, pero la tendencia es hacia arriba. Cada vez más Google o los buscadores resuelven las consultas en su primera pantalla, sin dar acceso a los usuarios. ¿Esto va a cambiar? Pues no lo creo. Porque ¿qué tenemos? Search Generative Experience. ¿De qué manera Google está incorporando ya la inteligencia artificial en los resultados de búsqueda? ¿Y qué encontramos? Como todos ustedes saben, cuando hago una búsqueda, no obtengo la lista de los enlaces en primera pantalla, sino que obtengo primero un panel en el que Google me da la información que ha capturado con su modelo de inteligencia artificial y por debajo me dará los enlaces. No entro en profundidad porque todos ustedes saben a lo que me refiero. Dos cosas con esto. El sistema promueve este zero click search. Probablemente veremos que este porcentaje aumenta. Cada vez más usuarios encontrarán en esta primera pantalla lo que buscan. No habrá profundidad. Y lo segundo es que retiene al usuario. Y entramos en el concepto del walled garden, jardín cerrado. Si el usuario entra a Google, obtiene lo que quiere, no tiene por qué salir. Y el usuario se queda en ese ámbito. Si entramos en este concepto, acá está la definición, todos lo entenderemos, pero fíjense en este dato. Alphabet, que es Google, Amazon, Apple, Baidu, China, Facebook, JD.com, LinkedIn, Microsoft, Pinterest, Snapchat, Spotify, Tencent, TikTok y X, Twitter, se reparten el 78% de la publicidad digital en 2022. Y este gráfico es muy bueno, no está en muy buena calidad, pero nos muestra el tamaño de esos walled gardens. Esto es ingreso publicitario. ¿Cuánto se ingresa en cada uno de estos walled gardens? Y esta parte amarilla que ven acá es el Open Internet. Acá es donde nosotros competimos. Y este es el único elemento que baja. El porcentaje de data publicitaria sobre el cual competimos decrece. Con lo cual tenemos límite de tiempos, límite de búsquedas, límites de facturación por los walled gardens. Estas líneas que ven acá punteadas, por ejemplo en Facebook dicen de qué manera a lo largo de los años ha ido creciendo la cantidad de facturación publicitaria. Lo mismo en Google y lo mismo en el resto de actores. Todos crecen. Todos los walled gardens abrazan más cantidad de inversión publicitaria, excepto el Open Web, que baja. Con lo cual estamos en una situación de dificultad. ¿Cómo respondemos? Hasta acá el diagnóstico. Ahora vamos con las soluciones. ¿Algún voluntario? Yo diría, tiremos una piedra. Lo primero que me viene a la cabeza. O comamos huevos de pescado. Y con esto no acabamos. Difícil. Vamos a ver, yo lo resumiría en 3 palabras. Back to basics. A ver si les convenzo, sobre todo los editores, a ver cómo se ven. Lo primero, aprender la comunicación desde la eficiencia. Los medios no hemos sido buenos reteniendo usuarios, haciendo, entiéndame, malgastar el tiempo, que es lo que hacen. Yo lo siento así, cuando entro en TikTok, entro en Instagram, digo, estoy perdiendo el tiempo, pero bueno. Los medios hemos sido buenos generando eficiencia en el tiempo. Porque al final tenemos experiencias finitas. Otra vez el ejemplo. Ismael, una newsletter de Ismael, ¿qué es? Una experiencia finita. Tiene principio, tiene final. Sé el tiempo que le puedo dedicar, pero sé cuándo empieza, sé cuándo termina. Él no trata de que sea un contenido infinito. ¿Qué es una portada? Cuando entro en Clarín y la leo, es una experiencia finita. Hay alguien que se ha tomado la molestia de ordenarme la actualidad según una serie de pautas, de tamaños. Yo sé que eso tiene un principio y un final. Cuando escucho un podcast, sé cuánto me va a durar, 15 minutos, 20, pero empiezo, acabo y me informo sobre algo. Ese es el principio de la comunicación, que es diferente al principio del Internet infinito. Nuestras experiencias son finitas, porque es nuestra aportación de valor al usuario. No es te voy a engañar con muchos vídeos para que pierdas el tiempo. Te voy a decir cuánto tiempo tienes que dedicar para estar informado, para entender este tema. Esa es la reivindicación de nuestro auténtico valor. Defensa del hipertexto. Desde una newsletter, nuestros jardines no son vallados. Hacemos enlaces a una fuente, hacemos enlace a un material, damos oportunidad de que aquel usuario que quiera más pueda obtener a más, pero no dándole otro vídeo de 20 segundos, sino dándole profundidad sobre aquello que hace. Y al final, revisar la valla del jardín. ¿A qué me refiero con esto? Lo hablábamos antes. En este momento hay tendencias de todo tipo, pero hay medios que están buscando alianzas en esa valla del jardín con empresas de inteligencia artificial. Está el caso de Axel Springer, está el caso de Le Monde, está el caso del Grupo Prisa, que buscan alianzas para dar valor a todo ese contenido.
el contenido hecho por humanos, por redacciones, es muy valioso ahora. Imagínense si el motor de búsquedas empieza a indexar contenido como el de las huevas. Es el gusano que se devora a sí mismo, porque entramos en un ciclo. Por eso las compañías valoran tanto la información de las redacciones. Y otra valla es la que hacen, por ejemplo, New York Times, que está litigando contra OpenAI, o los grupos de editores franceses o italianos que también demandan. Por lo tanto, cada editor o cada grupo de editores tendrá que revisar la valla del jardín. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Vamos a explicar caso concreto. El módulo de Assistant es nuestro módulo de inteligencia artificial integrado en Salón. Esto ya lo explicamos el año pasado y lo hemos ido evolucionando. Hay 3 principios que definimos en su momento y que mantenemos. El primero es que el sistema no es intrusivo, es decir, es reactivo cuando el usuario le pide un tipo de asistencia para generar un título, para generar una nota, para mejorar algo. Esto siempre va a ser así. Los prompts, que son los mensajes que yo integro en la plataforma, se pueden editar, se pueden cambiar desde el propio CMS. ¿Esto por qué es relevante? Porque imagínense que un prompt es: agarra esta nota y agrégale un título para Google Discover. Si ese prompt es tan sencillo como esto, y la nota viene de un cable de agencia, y es la misma nota en La Nación, en Infobae o en Clarín, si el prompt no es editable, el resultado será el mismo. Perdemos el sentido editorial del medio. Por eso cada prompt es editable desde la propia sección o desde la propia redacción. Yo puedo decirle: eres un redactor ubicado en tal país, tienes experiencia, quiero que hagas un título de estas características, pero que ponderes este tipo de cosas. Ese tipo de sensibilidad en el prompt está integrado dentro de la solución. Y lo tercero es que es una opción, no el vendor locking, porque en realidad podemos utilizar cualquier tipo de motor LLM para cualquier tipo de actividad. No vamos con una única solución, no vamos con una única opción, sino que puedo utilizar distintos modelos para distintas acciones. Este es un cuadro un poco técnico, pero muestro cómo está hecho. Si simplificamos mucho la inteligencia artificial a que es un input de data, un proceso y un output, en realidad lo que estamos haciendo es que el input pueda ser cualquier elemento de la página. Elementos de metadata, puede ser el título, puede ser el texto, puede ser cualquier componente que yo tenga acá, lo puedo tomar como input de mi modelo de inteligencia artificial. Segundo paso, me conecto con cualquier sistema de inteligencia artificial, cualquiera que yo quiera, y genero sobre los elementos de una pieza aquello que quiero. Si es el título, si son variaciones del texto, si son cualquier elemento que yo tenga en mi contenido, en mi modelo de datos editorial, lo puedo activar con inteligencia artificial. Y al final, la salida puede ser un listado, acá tienes 5 títulos, puede ser una variación del texto, acá tienes un texto mejor, o puede ser un report, un informe. Aquí tienes un informe para mejorar esta nota. Es un modelo muy flexible, sé que es un poco abstracto, pero que nos permite contemplar cualquier tipo de solución de inteligencia artificial y algunas que estamos aplicando dentro de contenido editorial, dentro de los medios. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Que a partir de aquí hemos visto 3 elementos o 3 áreas en los cuales Assistant nos ayuda. El primero lo hemos llamado Insights, porque lo que tiene que ver es, a partir de analítica propia y análisis de la competencia, me va a asistir sobre qué contenidos podemos generar hoy. Y acá tenemos desde los hot topics del día, con esos listados que tenemos por encima de la cabecera, tendencias de Google Trends, entities de Google, temas destacados para Discover. Como reviso que hay en Discover, le puedo dar información a la redacción de qué es lo que en ese día está funcionando en Discover para que tome las decisiones editoriales que quiera, sugerencias de contenido en Evergreen, oportunidades de posicionamiento, oportunidades para directos, ayer se hablaba del live streaming y del live blogging, oportunidades para ese tipo de contenidos, competencia de indexación, breaking news, sugerencias de breaking news de contenidos que están sucediendo en este momento, sugerencias de temas estacionales por el momento en el que estamos en el calendario, o calentamiento de URLs, que es tomemos este contenido y ubiquémoslo en zonas del site que me pueden generar mejor tráfico. Este es el primer módulo. El segundo es el que presentamos el año pasado, que es el de Curation, que tiene que ver con sugerencias de títulos, de entradillas, metadata, negritas para posicionar mejor, enriquecer o desarrollar un texto a partir de la información que ya tenemos disponible, sugerencias de relacionadas o enlaces dentro del texto, hacer pies de foto descriptivos a partir de imágenes, traducciones, correcciones gramaticales y ortográficas, generación de artículos, creación de contenido automático sin riesgo factual. Me voy a detener acá. Esto es muy importante por el sentido de las alucinaciones.
En medios de comunicación tenemos que ser muy cuidadosos con cuál es el insumo que le damos a la inteligencia artificial para que nos genere un texto o un material. Sin riesgo factual, ¿qué significa? Que siempre contemplamos en que aquello que la inteligencia artificial, que el modelo LLM va a procesar, es aquello que yo le doy. Por ejemplo, estadísticas de un partido de fútbol. Acá tienes la estadística, haz una crónica. La crónica será a partir de esa estadística. Clima, acá tienes la información meteorológica, de acá haz un texto. Siempre cuidamos mucho el insumo, porque si das mucho margen a acá tienes un texto muy general, elabora algo, tenemos el riesgo de que la alucinación nos incorpore materiales que no queremos. Draft de noticias y speech to text, muy útiles también para las entrevistas. Y por último, el reach tiene que ver con la distribución de ese contenido, es decir, a partir de analítica propia de redes sociales, cuáles son los códigos para Facebook, para Meta, cuáles son los códigos para Twitter, cuáles son las sugerencias para Discover, mejoras de SEO, horas y canales de publicación. Esto es interesante, a partir de toda la experiencia podemos sugerir en qué canales publicar un contenido, sugerencias para ubicación, para ubicar el contenido en portada o traducción o generación de otras ediciones. Todo esto requiere que tengamos todo lo que hemos visto anteriormente, es decir, contenido inicial, el prompt que yo puedo editar dentro del sistema y el output, pero hay una cosa muy importante que hace que cada medio sea diferente y es mi propia data. Si se fijan, acá estamos diciendo mucho que hay analítica propia, por lo tanto, si hago sugerencias de contenidos o de relaciones, necesito que el sistema conozca todo mi archivo, ¿de acuerdo? Y para eso es muy importante no solo tener inteligencia artificial, sino también tener datos. Y he dicho que tenía que hablar de tres cosas. Una eran las piedras, la otra eran las huevas y el tercero era Andrea Agassi. Esta es la biografía de Andrea Agassi. Y es muy interesante porque explica una cosa que ilustra por qué los datos son importantes. ¿Por qué cuando tenemos inteligencia, que es lo que tenía Andrea Agassi, hacen falta datos para lograr un objetivo? No sé si lo ubican. Andrea Agassi, tenista, nacido en Las Vegas, un poco peculiar. En el año 88 era el número 3 del ranking. Pensarán que estoy loco, pero luego volvemos, Esto es muy interesante. Número 3 del ranking, el año 88. ¿En qué fundamentaba Andrea Agassi su tenis? En el resto. O sea, en el tenis un tenista saca, tiene el servicio y el otro tiene que restar. Andrea Agassi era el mejor del mundo restando. En el libro explica por qué. Su padre tiene la culpa, pero no se lo digo. Entonces, Andrea Agassi era el mejor tenista del mundo restando. Iba número 3 en el ranking mundial. Y apareció en el circuito otro tenista, Boris Becker, alemán, teutónico. ¿Cómo fundamentaba su tenis? En el saque. Nunca ningún tenista había sacado con la potencia y la precisión de Boris Becker. Año 88, y se enfrentaron. Una vez en el 88, dos en el 89, y las 3 veces ganó Boris Becker. Andrea Agassi, que ya estaba consolidado en el mundo del tenis, había encontrado su némesis. ¿Y qué hizo Andrea Agassi en el año 79? Dijo, nunca más me ganará Boris Becker. Difícil, ¿no? ¿Qué hizo? Recurrió a los datos. Tomó todos los partidos de Boris Becker y empezó a analizarlos uno a uno. Cuentan en el libro que hasta utilizaba cintas de VHS de video y se rompían las cintas de tanto rebobinar. Pero entrenó el modelo de datos y con su inteligencia encontró un patrón. La lengua. ¿Cómo está la lengua acá? A un lado, ¿no? ¿Cómo está la lengua acá? Más en el centro, ¿no? Un poquito más. Si la lengua estaba al costado, el saque iba al costado. Si la lengua estaba en el centro, el saque iba al centro. Esto es inteligencia con datos. La inteligencia, si Andrea Agassi, los datos son todas las horas de vídeo. ¿Qué pasó después? Seguimos con la historia. Lo habíamos dejado acá. Se enfrentaron más veces. Las 8 siguientes veces ganó Agassi a Becker. Ahora tuvo un mal día. En el 95 tuvo un mal día Andrea Agassi, ¿no? Pero con la boca cerrada. Luego, al final de su carrera explicó el porqué, ¿no? Lo explicó al final. Incluso le costaba a veces controlarse para, ¿no?, que el partido fuera parejo. Por lo tanto, hemos hablado ya de todo, ¿no? Las piedras, las huevas y Andrea Agassi. En la importancia de los datos está parte de cómo utilizar la inteligencia artificial en los medios. Para hacerla diferente tenemos que agregarle al modelo nuestros datos. Así, muy importante. Esto lo explica el libro de
la biografía de Andrea Agassi, pero también este libro, Artificial, se lo recomiendo. Mariano Sigman y Santiago Bilinis. Muchos de ustedes lo conocerán, a lo mejor lo han leído también, ¿no? Por eso argentino. ¿Cómo hacemos esto de agregar los datos? Hay muchos modelos, pero nos gusta mucho cómo lo explica Google en su modelo de inteligencia artificial, que lo que dice es que hay un modelo que es este, Frozen, que es el que muchos de ustedes están utilizando, es decir, uso una API, le envío la información, obtengo una respuesta, pero tenemos que movernos a este modelo preentrenado. Hay una parte Frozen, pero hay lo que se llama una ingesta de datos específicos. Sé que es un poco técnico, pero acá, en este gráfico, está muy bien explicado. Lo instalamos de esta manera. Por un lado, hay un perímetro en el cual lo que estamos haciendo es que el modelo de inteligencia artificial está instalado solo para ese medio, no se utilizan APIs públicas, y con este modelo garantizamos que el contenido que nosotros enviamos a la inteligencia artificial no se utiliza para entrenar su modelo. Esto para algunos editores es importante. Voy a lo técnico. Cuando en el robots.txt nosotros les decimos a algunos de nuestros sites no indexes inteligencia artificial mi contenido, tenemos que ser muy cuidadosos de no utilizar APIs que después les den los contenidos por otro lado. Este modelo garantiza que el contenido está en un perímetro securizado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el modelo Frozen, es decir, tenemos el modelo que Google nos da, igual que da en su API pública y que ellos actualizan, pero tenemos lo que se llaman los layers específicos. Acá es donde enchufamos todo el contenido histórico del medio. Acá es donde yo le puedo decir, quiero que titules esta pieza como tal autor, quiero que aprendas el modelo de cómo titula deportes en esta sección y generes un título como deportes. Como el modelo lo entrenamos de manera privada con nuestro propio contenido, somos capaces de utilizarlo eso en el prompt y de obtener el resultado. ¿Se entiende? Sé que es un poco técnico, pero es importante considerarlo de esta manera. Así que bueno, hemos hablado de todo, de los 3 puntos, con lo cual me toca despedirme y tengo 3 recomendaciones. La primera es que en este paradigma del Internet infinito que tanto hemos hablado al principio y que espero que se haya entendido, crear experiencias informativas finitas puede ser una alternativa. Me ha gustado mucho el debate anterior en la mesa redonda sobre si las redes sociales, si podemos ser alternativa o no. Esto tiene que ver con eso. En un entorno en el cual todo parece infinito, que los medios hagamos propuestas finitas puede ser una alternativa. Lo tenemos que considerar. No todos son vídeos verticales de 20 segundos. A veces una pieza larga tiene su sentido, o un podcast, o una newsletter, cosas que ustedes saben. El crecimiento de los jardines vallados obliga a los medios a generar valor más allá de las plataformas. Es muy importante reivindicarnos con eso, de alguna manera. ¿De acuerdo? El crecimiento de Meta, el crecimiento de Alphabet nos obliga a que en ese Open Internet, en esa Internet abierta, de alguna manera podamos ser alternativa y tenemos que construirnos en ese ámbito. Siendo jardín vallado o no, eso ya depende de cada medio, pero es importante que consideremos alternativa. Y por último, mi última recomendación, muy importante. Si alguna vez tienen ocasión de jugar al tenis frente a Boris Becker, no olviden mirar su lengua. Es muy importante porque seguramente ganarán el partido, ¿de acuerdo? Listo, muchas gracias.